Bienvenido, bienvenida a este vídeo. La intención de este vídeo es hacer un poco un resumen, una clase sobre cómo liberar tu mente, cómo elevar tu nivel de conciencia. Llevo más de 2 años compartiendo contenido a través de redes sociales, a través de Instagram, a través de YouTube, y es como que ya quiero bajar un poco a tierra todo lo que he ido dando durante estos años y ver de qué manera puedo ayudar a la gente, pero de una manera más aterrizada y más resumida. Todas las cosas que he ido hablando a lo largo de estos años, quiero enfocarme en una línea de ayuda, una línea de acción y empezar a ir a por ello. Así que hoy lo que voy a hablar es una clase, un resumen sobre cómo elevar tu nivel de conciencia y cuáles son los principios básicos dentro de esta intención, que creo que al final todas las personas tenemos esta intención en el fondo, porque siempre todas las personas anhelamos algo, deseamos algo, si no es que estamos en un nivel de iluminación muy elevado. Todas las personas deseamos algo, deseamos un trabajo mejor, deseamos ganar más dinero en nuestro trabajo, deseamos... ¿Cuánta gente no dice quiero que me toque la lotería? En el fondo estás deseando más dinero, o deseas tener una relación de pareja. Todo el mundo desea algo, o tener un mejor coche, una mejor casa, pero para mí lo interesante es ver hacia dónde nos llevan todos estos deseos, es decir, en última instancia, todos los deseos que tenemos, lo que nos llevan es a buscar vivir en paz. Es decir, si yo quiero ganar más dinero, ¿qué estoy imaginando que me traerá el dinero? Más tranquilidad, ¿no? Porque si ahora sufres por no tener dinero, en plan, estás pensando, el día que tenga más, voy a estar más tranquilo, voy a vivir más feliz. Si no tienes pareja y deseas tener pareja, ¿qué estás imaginando en tu mente? Que el día que tenga pareja seré más feliz, estaré más tranquilo. O si no te gusta tu trabajo actual, ¿qué estás deseando, qué estás pensando? El día que me vaya de ese trabajo seré más feliz, viviré más tranquilo. Es decir, en el fondo, todos los deseos concluyen en el mismo deseo, que es que todos queremos vivir en paz. Por lo tanto, ¿por qué en vez de empezar por lo externo y perseguir todo lo externo, por qué no le damos la vuelta y empezamos a buscar la paz directamente? Porque si en el fondo estamos buscando la paz con todo lo externo, ¿por qué no la buscamos ya directamente? Porque el tema es que cuando alcanzas aquel logro externo en el que habías depositado tu paz, cuando lo alcanzas te das cuenta de que ese éxito está vacío, que ese éxito que pensabas que te iba a dar más tranquilidad y más paz, no te la da. No te la da. ¿Y por qué? Porque no estás preparado para recibir eso. O sea, tú has creado como una película en la que tener más dinero te va a hacer más feliz. Pero si no estás preparado para recibir... Preparado me refiero, preparado internamente, si no eres la persona capaz de, por más dinero que te llegue, o lo vas a administrar mal, o lo vas a derrochar, o no lo vas a saber aprovechar bien, y en el fondo no te va a hacer más feliz y no te va a permitir estar más en paz el hecho de haber ganado más dinero. ¿Por qué? Porque no has aprendido internamente cómo gestionarte. Es decir, hasta que no aprendas a gestionarte internamente, no puedes administrar más cosas fuera. ¿Entiendes? Eso para mí es súper importante entenderlo, y así lo he vivido en mi vida. Hasta que no he ido creciendo internamente, no he ido recibiendo más cosas. Porque una persona que está internamente en un nivel hasta aquí, pongamos en un nivel de conciencia hasta aquí, no puede administrar hasta aquí, porque hay aquí un desfase. O sea, esa persona va a pinchar por un sitio o por otro. Entonces es importante que el éxito interno acompañe al éxito externo. Y de alguna forma, cuando el éxito interno te lo has trabajado, éxito interno me refiero a cultivar la paz, a elevar tu nivel de conciencia, hacer las cosas desde otra mirada a la que estamos acostumbrados a hacerlas. Cuando has trabajado tu éxito interno, el éxito externo llega y te das cuenta de que el éxito externo no es lo que has conseguido fuera, sino es el cambio de mirada. O sea, al haber cambiado tú la mirada, cosas que antes no te parecían éxito externo, ahora las vives como éxito externo. O sea, valoras más las cosas y
Y en última instancia hay una frase que me encanta, que es: al que nada necesita, todo se le confía. Es decir, cuando has aprendido a vivir de manera que estás fijándote en el éxito interno y no en el éxito externo, es como que la vida dice: vale, ahora que no lo necesitas, ahora puedes administrarlo, porque ya no estás apegado a eso. ¿Se entiende? Eso para mí es un concepto súper importante. Entonces, vamos a pasar a otra cosa. Y es que me parece un concepto súper fundamental que todas las personas deberían conocer en esta vida y que esto se debería enseñar en P3. O sea, a los 3 años los niños en el cole tendrían que aprender esto porque es una base de éxito interno, es una base de éxito interno que te permite gestionar cualquier situación de la vida y te permite entender muchísimas cosas. Y el concepto es el siguiente: es el mapa de la conciencia de David Hawkins. Mira, te voy a enseñar en el móvil cómo es este mapa de la conciencia, lo puedes buscar en internet. Vale, el mapa de la conciencia es esto. ¿Qué viene a decir el mapa de la conciencia? Lo que dice es que parte de la teoría demostrada, de que todo en este universo, todo, tiene un nivel de energía. Y todo calibra, es decir, todo vibra entre un nivel de energía de 0, que sería el mínimo, el más abajo, y 1000, que es el más elevado. 0 es la muerte y 1000 es la iluminación. Entonces, lo que nos dice el mapa de la conciencia es que todo en este universo vibra en esta escala de energía. Por aquí tenemos la vergüenza, la culpa, por debajo, el sufrimiento, el miedo, el deseo, y en la parte más superior tenemos el amor, alegría o amor incondicional, la paz y la iluminación. Entonces, si todo en este universo tiene un nivel de conciencia y vibra en esta escala de 0 a 1000, significa que todas las personas estamos calibrando ahí, entre 0 y 1000. ¿O no te has dado cuenta de que hay personas con las que hablas o pasas 5 minutos y después tienes más energía y te sientes mejor, y en cambio hay otras personas con las que hablas y cuando acabas esa conversación te sientes como desgastado, te sientes cansado? ¿Por qué? Porque son dos personas con niveles de energía diferentes. Y todo vibra, todo en este universo tiene un nivel de conciencia entre 0 y 1000, incluso una frase, un libro, un programa de televisión, una canción. Por ejemplo, las canciones de Shakira, las típicas que estas últimas, no soy muy seguidor de esto, pero las últimas canciones de Shakira que hizo criticando a Piqué o algo así, esas canciones se calibraron y calibraban en el nivel de la ira, en el nivel del enfado. Es un nivel bastante bajito de calibración. En cambio habrá canciones que vibran mucho más elevado porque llevan un mensaje como más de amor, más de paz. Y todo calibra. O sea, esto es una revelación, entender que todo en este universo tiene un nivel de conciencia. Incluso los lugares tienen niveles de conciencia y esto se puede testar. Entraremos en cómo testar esto, es decir, cómo sé cómo calibras tú. Pues eso se puede testar. Hay un test, el test kinesiológico, que lo hablaremos en otro vídeo, o igual al final de este, no lo sé, pero ya lo explicaré en otro momento. Pero esto es algo demostrable, es algo testable. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Lo más interesante de esto es que podemos calibrar también desde qué nivel de conciencia tú afrontas determinados aspectos de tu vida. O sea, las personas tenemos un nivel de conciencia predominante, es decir, una persona vive desde el miedo, por ejemplo, y entonces la mayoría de experiencias que experimenta son desde el miedo. Pero una misma persona que vive la misma experiencia externa, pero en cambio esa persona calibra en el nivel del amor, con la misma experiencia externa, las dos personas lo van a vivir muy diferente. La persona que calibra en miedo lo va a vivir con miedo, en cambio la persona que calibra en amor, la misma experiencia la va a vivir desde el amor. Una persona se estará asustando y la otra estará reafirmando amor y se sentirá tranquila. Y esto reafirma que no importa lo que nos sucede, sino con qué gafas estamos mirando la vida, estamos mirando lo que nos sucede. Y dentro de esto es muy importante, te enseño aquí el mapa otra vez. Vale, dentro de esto es muy importante dos saltos, es decir, hay dos puntos críticos que es importante, entre comillas, saltarlos en esta vida para experimentar una vida más tranquila.
una vida más pacífica, una vida más plena. El primero sería este nivel de aquí, es el nivel 200, ¿vale? Donde salta del orgullo al coraje. ¿Por qué? Porque todo lo que está por debajo de 200 va en contra de la vida. ¿Qué va en contra de la vida? Pues cuando estamos calibrando en el sufrimiento, en la vergüenza, en la culpa, en la ira, en el deseo, en el miedo, todo eso va en contra de la vida. En cambio, todo lo que está por encima de 200 va a favor de la vida. Para que os hagáis una idea, se testó que aproximadamente el 70-75% de la población mundial, de las personas, el 75% de las personas de este planeta, calibran por debajo de 200. Entonces, por eso tenemos tantas experiencias en este planeta de sufrimiento, de guerras, de conflictos, porque el 75% de la población todavía vive en un nivel de conciencia muy, muy bajito, por debajo de 200. Entonces, el primer umbral que digamos sería un objetivo, entre comillas, alcanzar en esta vida es pasar del nivel de debajo de 200 a superar el nivel 200. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que la experiencia de vida ya es diferente, porque a medida que sube tu nivel de conciencia es como cambiar las gafas con las que ves el mundo, literalmente. O sea, experimentas menos sufrimiento, pero no porque fuera cambien las cosas, que también cambian en parte, pero sobre todo porque cambia tu manera de verlas. Pero a medida que elevas tu nivel de conciencia, también te encuentras con personas que calibran más elevado y de alguna forma también te van enganchando, ¿no? No es lo mismo juntarte con una persona que calibra en vergüenza y pasar una semana con ella que pasar una semana, ¿no?, con una persona que calibra amor. La persona que calibra amor te ayuda a subir. ¿Por qué? Porque los campos más elevados dominan a los campos más pequeños. Es decir, si una persona calibra en 200 y se junta con una persona que calibra en 30, la persona de 30 será absorbida hacia arriba, de la misma manera que la persona que calibra en 500 ayudará a elevar el nivel de conciencia de la persona que calibra en 200 o en 30. ¿Vale? Los campos más amorosos no se ven afectados por los campos negativos. Entonces eso también es una revelación, porque al final lo que te indica es que el amor es lo que predomina, el amor existe y lo demás no existe. En este mundo dual sí que lo experimentamos, ¿no? Experimentamos el sufrimiento, experimentamos el miedo, la culpa, todos estos niveles de conciencia negativos también los vivimos aquí, evidentemente, y los sentimos y nos parecen muy reales. Pero a medida que nos vamos liberando de todo esto, toda esta negatividad, de estos campos vibratorios más bajos, empezamos a darnos cuenta que eso no existe, es una ilusión, es como un sueño. Y en este plano, en este planeta, hemos venido a liberar todo eso, a liberar esa negatividad y a subir el nivel de conciencia, a experimentar cada vez más paz, más dicha, más gozo. ¿Y cómo se hace eso? Pues a medida que vamos identificando y liberando todas las energías de baja vibración que tenemos en nuestra vida. Y como concepto así, más allá de lo que es el mapa de la conciencia, es decir, ¿para qué me sirve el mapa de la conciencia? Pues me sirve para entender desde dónde estoy actuando en mi vida. Es decir, lo importante no es la acción que estoy haciendo, sino desde dónde la estoy haciendo. ¿Se entiende? O sea, yo, por ejemplo, puedo ir al gimnasio desde muchos niveles de conciencia diferentes. Puedo ir al gimnasio con vergüenza. Imagínate, me da vergüenza mi cuerpo y cuando entro en el gimnasio siento vergüenza. Entonces, ¿cómo crees? Vergüenza, te recuerdo que es el nivel más bajo de conciencia, ¿vale? Es como una energía pues muy negativa, de esconderse. Entonces, ¿de qué me va a servir ir al gimnasio desde un nivel de conciencia de la vergüenza? Pues prácticamente de nada, o sea, no vas a ver resultados porque no hay ninguna confianza en ti mismo ahí. En cambio, puede ser más elevado, aunque está todavía por debajo de 200, ir al gimnasio desde el orgullo, ¿no? Desde, oh, mira qué brazos tengo, mira qué bíceps tengo. Ahí es más elevado que la vergüenza, evidentemente, el orgullo está entre 175 y 200, pero todavía estás por debajo de 200, todavía hay mucha negatividad en ti,
porque el orgullo, aunque se etiqueta muchas veces en la sociedad como algo positivo, ¿no? Estoy orgulloso de mi hijo. Pero es que cuando estás orgulloso de algo, tienes que defenderlo. Y tener que defender algo ya no es amoroso, porque te estás identificando mucho con eso, ¿no? Es decir, pongamos el ejemplo del bíceps, ¿no? El típico, bueno, podemos ser todos ese, ¿no? Pero el típico chico que va al gym y tiene como un brazo enorme y está como caminando desde el orgullo y está entrenando desde el orgullo en el gimnasio. Esa persona, el día que no tenga ese bíceps, por lo que sea, imagínate que por una enfermedad no puede entrenar durante un mes y su brazo se reduce. Esa persona se ha identificado tanto con que su bíceps es importante para él, que el día que no tenga ese bíceps, se sentirá más pequeño. Se sentirá más pequeño, ya no de forma física, sino que internamente se sentirá más pequeño, se sentirá incómodo. ¿Por qué? Porque se ha identificado con su brazo. Entonces, o por ejemplo, otra manera de verlo, como esta persona se ha identificado tanto con su bíceps, con su brazo, si una persona le critica o no le da importancia al tamaño de su brazo, puede sentirse ofendido. Porque cuando estoy operando desde el orgullo, es como, oh, mira, ¿sabes? Mira esto. Si no lo miras, es como, me quedo decepcionado porque no estás valorando algo que es importante para mí y que tengo que defender. O el mismo ejemplo que ponía antes. Esto se ve mucho en los colegios o en los equipos de básquet y esas cosas, ¿no? Que cuando un padre está tan orgulloso de su hijo, y suele ser lo habitual, entonces cuando otro padre critica a mi hijo, yo me enfado con ese padre, porque para mí es intolerable que critiques a mi hijo porque yo estoy muy orgulloso de él y tengo que defenderlo y tengo que defender que es el mejor. ¿Se entiende? Entonces el orgullo no es... El orgullo calibra en negativo, aunque parece que es un sentimiento positivo, el orgullo está por debajo de 200, el orgullo va contra David. Entonces, a lo que iba, que me he despistado un poco. Lo importante es saltar, eso decía él, ¿para qué? ¿Para qué es importante o para qué sirve el mapa de la conciencia? Pues es para calibrar desde dónde estás haciendo las cosas, porque lo importante no es la acción, lo importante es la intención que hay detrás. En cambio, como decía, siguiendo el ejemplo del gimnasio, una persona puede ir al gimnasio desde el nivel del amor, desde el nivel incluso del amor incondicional o desde la paz, y entonces las cosas se dan con mucha más facilidad. Y conozco personas que sé que calibran muy elevado haciendo sus entrenos, y lo que explican es que cuando han visto resultados auténticos es cuando han calibrado más elevado. Es decir, cuando han empezado a afrontar el gimnasio desde el amor, entonces es cuando han visto los resultados auténticos. Porque desde los niveles de conciencia más bajos hay mucha adoración al esfuerzo, al sacrificio, al forzar las cosas, y allí hay un efecto rebote, porque toda fuerza genera una contrafuerza. ¿Se entiende? En cambio, si yo levanto las pesas desde un nivel de conciencia más amoroso, lo voy a hacer igual, pero el desde dónde lo estoy haciendo me permite tener resultados más a largo plazo, y no tanto desde la fuerza, sino desde el poder. El poder sería todo lo que calibra por encima de 200, la fuerza sería todo lo que calibra por debajo de 200. Para que se entienda, voy a poner otros dos ejemplos para que se entienda la importancia de desde dónde estoy actuando, desde dónde hago las cosas. Otro ejemplo es Gandhi contra el Imperio Británico. ¿Vale? Un señor delgadito, ¿cómo pudo vencer al Imperio Británico? Porque su intención, su para qué era mucho más elevado. Gandhi era un señor que calibraba, no sé si en 700 o algo así, o sea, niveles de iluminación, niveles muy, muy elevados. Y su intención era muy amorosa. En cambio, la intención del Imperio Británico en ese momento era la esclavitud, el sometimiento de los otros pueblos. Entonces, eso calibraba muy bajito, creo que calibraba en el orgullo. Entonces, fíjate aquí, te lo vuelvo a mostrar. Gandhi estaba calibrando aquí arriba, en el nivel de la iluminación, el Imperio Británico calibraba en el nivel del orgullo.
Entonces, a la corta o a la larga, Gandhi tenía las de ganar porque su intención era más elevada. Y otro ejemplo que cuando lo escuché me rompió la cabeza, es que en la Segunda Guerra Mundial se tiraron 2 bombas atómicas en Nagasaki, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, que causaron más de 200.000 muertos. Vale. El tema es que la intención desde la cual se tiraron esas bombas no era negativa para nada. Es decir, y ese ejemplo, ¿por qué creo que es muy importante? Porque ahí se entiende que lo importante no es el acto, que evidentemente tiene sus consecuencias, eso no lo quita nadie, pero lo importante no es tanto el acto, sino la intención detrás del acto. Y este ejemplo de las bombas atómicas lo revela masivamente. ¿Por qué? Porque pese a que las bombas atómicas mataron a más de 200.000 personas, las bombas se tiraron desde un nivel de conciencia de más de 400. Te enseño el mapa otra vez para que lo veas. Nivel de 400, creo que eran 470 o algo así. O sea, nivel del razonamiento y casi tocando el nivel del amor. Era más de 450. Las bombas se tiraron desde un nivel de conciencia de más de 400. Es decir, todo lo que va por encima de 200 está a favor de la vida, por lo tanto, las bombas atómicas, a ver cómo suena esto, iban a favor de la vida. ¿Por qué? Porque la intención detrás de eso era terminar la guerra. Y esas bombas, se me pone la piel de gallina al hablar de esto, esas bombas liberaron sufrimientos futuros, es decir, acabaron con una guerra que habría causado más daño y más sufrimiento de no haber acabado. Es decir, la intención de tirar las bombas no era hacer daño a ese pueblo, que evidentemente se le hizo, sino la intención de las bombas era acabar con la guerra y acabar de una vez con ese sufrimiento que tanto estaba agotando a los países implicados en la guerra. Entonces ese ejemplo es el que más me rompió la cabeza a la hora de entender que lo importante es la intención de las cosas. Repito, evidentemente todo tiene unas consecuencias y somos responsables de nuestros actos, pero hay muchos desde dónde hago las cosas. ¿Se entiende? Eso para mí es súper importante y se puede calibrar, pues, cómo, o sea, desde dónde hago todas las cosas en mi vida, desde dónde me relaciono con mi familia, desde dónde me relaciono con mi pareja, con mi trabajo, desde dónde hago deporte. Todo tiene un desde dónde, absolutamente todo. Y a la corta o a la larga acaba predominando y acaba ganando las intenciones elevadas. Porque, como decía antes, las intenciones elevadas no tienen contrafuerza. El amor no genera una contrafuerza. Si hago algo con una buena intención, eso no vuelve negativamente hacia mí. En cambio, si yo, por ejemplo, intento timar a un cliente para robarle el dinero, eso se hace desde una intención muy, muy bajita. Y entonces ese dinero que yo he ganado con fuerza, con una intención negativa, como es una intención negativa y se hace desde la fuerza, toda fuerza genera una contrafuerza. Entonces ese dinero que he ganado engañando a un cliente, pues posiblemente, yo qué sé, me entren a robar y me lo quiten, o me roban el móvil. En plan, toda fuerza genera una contrafuerza. Por eso es interesante entender todo esto, porque cuando actuamos desde niveles de conciencia más elevados, estas consecuencias negativas como de efecto rebote empiezan a desaparecer, porque el campo al que estás conectado es un campo mucho más elevado, es mucho más amoroso. ¿Y cómo experimentas esto en tu vida? Pues como que todo empieza a fluir un poco más. Y no en el sentido de que te venga el éxito instantáneo ni te lleguen millones de dólares en un día, ¿sabes? No va de esto. Pero va de la sensación interna con la que vives. Como decíamos al principio de este vídeo, en el fondo todas las personas perseguimos la paz. Todas las personas queremos vivir en paz y queremos vivir más tranquilas. A través de muchas cosas, a través de quiero una casa más grande, quiero un mejor trabajo, quiero ganar más dinero, quiero tener más amigos, mejor relación de pareja. En plan, lo externalizamos en todo esto, pero en el fondo todos queremos lo mismo, que es vivir con más paz. Entonces, eso es lo importante, es entender que empecemos a mirar el desde dónde hacemos las cosas.
Y está surgiendo ahora una idea que no tenía planeada, y es que si ves este vídeo y quieres que teste cuál es tu nivel de conciencia, dentro de esta escala de 0 y 1000, te puedo testar tu nivel de conciencia con el test. Se siente en que me escribes por Instagram en @pau.subirats, me escribes por Instagram y te voy a calibrar tu nivel de conciencia y ahí te lo regalo, para que de esta forma puedas empezar a ver en dónde estás calibrando. Y sí que es importante entender que es decir, imagínate que me vienen dos personas, una calibra en 200 y otra calibra en 500, ¿vale? Es importante entender que no es mejor ni peor calibrar en 200 que en 500, sino que se tiene que entender como que todo cumple su función. Sería como decir que un árbol grande es mejor que un árbol pequeño, o que de un muro los ladrillos que están más arriba son mejores que los que están más abajo. Todo cumple su función. El árbol grande cumple su función y el pequeño cumple su función. La persona que calibra en 500 cumple su función y la que calibra en 200 o en 30, me da igual, también está cumpliendo su función y es perfecta. No hay mejor ni peor, aunque sí que internamente creo que deberíamos tener como esa intención, llámale espiritual o de crecimiento, de progresar en la vida, y ya no en lo externo, sino progresar mi nivel de conciencia. Esa intención de decir, vale, ahora cuando una persona me critica, me enfado, a ver si puedo elevar ese nivel de conciencia y llegar a no enfadarme. O vivo con mucho estrés y con mucho drama, yo qué sé, mi trabajo, pues voy a intentar elevar mi nivel de conciencia para poder experimentarlo diferente. Y otra cosa que sucede mucho y se experimenta en Pau y en otras personas que compartimos sobre esto, es que a medida que elevas tu nivel de conciencia, no te diré que no tienes que hacer nada, pero es como que los cambios vienen, pasan cosas. Si tú pones tu intención espiritual, o si no te gusta la palabra espiritual, ponle otra palabra, me da igual, pero es esta intención interna de avanzar en la vida, de crecer, de ver las cosas diferentes. Si tú pones la intención en eso, los cambios vienen, porque tú ya eres una persona diferente. Si te permites transitar de la persona que eres hoy a ser una persona con un nivel de conciencia más elevado, si esa es tu intención y la reafirmas cada día, si pones esa intención de crecer internamente, empezarán a haber cambios en tu vida. Cambiarán personas, cambiarás de trabajo, cambiarás de sitio, o no lo sé, o sea, no es garantía de nada, pero, o sea, sí que es garantía de vivir con más paz, eso seguro, pero externamente pasan cosas porque no es la misma persona el Pau que hace unos años calibraba muy bajito. Yo me calibré hace un tiempo y hace unos años, cuando vivía con estrés y ansiedad, calibraba en el nivel del sufrimiento, o sea, nivel 75. Imagínate cómo era mi experiencia de vida en ese momento, pues literalmente era un sufrimiento. Cualquier cosa que había en mi vida era un sufrimiento. En cambio, ¿cómo se experimenta ahora que se está un poco más arriba de esto, o bastante más arriba de esto? Se experimenta una vida muy diferente. Y evidentemente al llevar unas gafas diferentes y ya no veo la vida con sufrimiento, sino veo la vida con otras gafas, pues se experimenta otra vida y ocurren otras cosas a mi alrededor, ¿se entiende? Y aún así, si ocurren las mismas cosas que antes me hacían sufrir, ahora la misma cosa no me hace sufrir, o no de la misma manera. Pues esto ha sido todo. Esta ha sido la clase que ha salido en regalar, en compartir. Como ya he dicho, llevo 2 años o más, creo, compartiendo contenido diverso, vario. Empecé haciendo cosas con caballos, luego se cambió a otra cosa, y ahora se siente pues en empezar a enfocar un poco más la línea, un poco hablar más de todo esto, el nivel de conciencia, y empezar a compartir cositas. Así que te recuerdo que si has llegado hasta aquí o si has visto unos minutos previos, si me escribes a mi Instagram, te voy a testar cuál es tu nivel de conciencia y te lo llevas como regalo para ver dónde estoy y cómo puedo avanzar. Así que gracias por haber llegado hasta aquí, y si estás comprometido con tu evolución espiritual, pues te invito a que me sigas, si no me sigues ya en YouTube y en Instagram, y ahí seguiré compartiendo contenido y haremos más cositas en un futuro. Chao.